Escucha el sonido que restaura y sana tu interior. Son las melodías del cielo cuando habla tu Señor. Cuando habla tu Señor. Cuando habla tu Señor. Bueno, un saludo muy especial en esta mañana a todos aquellos que se levantan temprano en sábado para estar en la presencia del Señor y recibir alguna edificación y enseñanza a través de este programa, el Jardín Musical. Como siempre, pues tratamos de buscar diversos temas que nos conduzcan a algún mensaje en particular que nos sirva y nos enriquezca a todos. Bueno, hoy vamos a considerar acerca de un instrumento musical en particular, y es acerca de la trompeta. Como ustedes saben, pues la trompeta es mencionada en las Sagradas Escrituras y en algunos pasajes corresponde a lo que se conoce como el chofar o el cuerno de carnero, que se hacía sonar con diversos sonidos y toques de acuerdo a lo que se pretendía anunciar con ello. Pero la trompeta es un instrumento de todas maneras muy antiguo y que está presente, diría que en casi todas las culturas y desde que existe humanidad prácticamente. Es decir, las encontramos en grabados y escritos egipcios, persas, hebreos, romanos, germanos, celtas, escandinavos, griegos, chinos, culturas americanas también, los incas, tribus australianas y por supuesto la cuna de la humanidad, los sumerios. Hechos de diversos materiales, no todos eran cuernos de carnero, claro, pues la misma escritura nos habla de las trompetas de plata. En Números 10, versículos 1 al 10, dice lo siguiente: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel, y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra, en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Así que encontramos que además del cuerno de carnero o shofar, también encontramos trompetas hechas de plata. Y así en los diversos pueblos que hemos mencionado, pues hay trompetas de bronce, de colmillo de mamut, de cerámica, de hueso, de oro, de cobre, mismos caracoles marinos eran usados a manera de trompeta, etcétera. Bueno,
Y los usos, como vemos aquí en la escritura, pues son diversos y así en todas las culturas, para rituales, entierros, fiestas, para la caza, quiero decir, para ir a cazar, para paradas militares o alarma por algún ataque del enemigo o convocando a la batalla, asambleas, y poco a poco también fue evolucionando pues para entretenimiento. Entonces, en cuanto al chofar respecta, pues quisiera solamente a manera de un pequeño conocimiento de este cuerno de carnero y los sonidos que acabo de leer en el texto de Números. Y son muchos los sonidos que se pueden hacer con el chofar, pero hay 4 sonidos principales. Y vamos a describirlos y a escuchar brevemente cómo suena ese toque en especial. El primer toque se llama tequía. Es un toque explosivo, es un sonido extendido y claro que, digamos, recuerda a la importancia de reconocer a Dios como Rey Supremo. Entonces, escuchemos de qué se trata. Bien, ahora vamos a escuchar un segundo sonido que es el shevarim, que nos habla del quebrantamiento. Son 3 sonidos cortos, sucesivos, o sea, están organizados seguidamente y simbolizan el quebrantamiento de nuestra alma en la presencia del Señor. Es un llamado al arrepentimiento. Escuchemos de qué se trata. Ahora vamos con un tercer sonido que es el teruah, sonido de alarma. Este es el sonido que menciona ahí en Números con respecto a alarma frente a los enemigos. Entonces son 9 o más sonidos muy breves en rápida sucesión que llevan a alertar a todo el pueblo para que actúe rápidamente y se aliste a la defensa, a la batalla. Escuchemos. Y por último vamos a escuchar el Tekiah Gedolah, se llama el gran toque. Es parecido al Tekiah, el primero que escuchamos, con la diferencia que es mucho más prolongado, más largo. Digamos que la persona que lo interpreta toca hasta donde le alcance el aire, lo más largo que pueda. Es el llamado de parte del rey a su pueblo para que acuda a su presencia. Entonces es una convocatoria. Escuchemos cómo suena.
Pues bien, no se trata de que nos volvamos expertos en chofar, ni de que vayamos a aprender a tocar el chofar, ni nada de estas cosas, sino que, pues, ¿qué significa una trompeta para nosotros hoy? Creo que eso es lo importante. ¿De qué nos habla la palabra o qué anuncia cuando habla del sonido de la trompeta? Para nosotros hoy, en este momento de nuestra experiencia con Dios, ¿qué significa la trompeta? Entonces vamos a mirar acerca de ello. Encontramos, por ejemplo, que pues la Escritura misma nos hace la relación de trompeta con palabra, con una voz que podemos escuchar. Y lo podemos encontrar en diversos textos, como por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Y dice el apóstol Juan, que está narrando su experiencia en la isla de Patmos: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí una gran voz como sonido de trompeta. ¿Ven ustedes cómo relaciona la trompeta con el sonido de la voz? Y sigue hablando. Apocalipsis 4:1. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía, etc. Entonces, sigue relacionando la voz como sonido de la trompeta. Entonces, el apóstol Pablo, a ese respecto, pues, hablando y enseñando a los hermanos en Corinto, en su primera carta que les escribe, acerca de los dones del Espíritu y del para qué son y para qué sirven, hace un especial énfasis en que lo que nosotros hablamos debe ser por el Espíritu, pero con el entendimiento para edificación del que está escuchando, para poder enseñar, para poder que haya un fruto con esa palabra. Y él dice, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Ahí se pone él en el lugar de oyente. Y el que habla será como extranjero para mí. Es decir, una persona que habla en otro idioma que no comprendemos. Si llega alguien y nos habla en chino, pues creo que no vamos a ser muy edificados con lo que nos diga. Está hablando algo, pero no entendemos. Y la razón de ser de la palabra es que haya una comprensión, un entendimiento para poder recibir ese mensaje que llega a nuestra vida. Y entonces en el versículo 8 dice el apóstol Pablo, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es decir, que el sonido debe ser entendible, debe traducirse fácilmente, debe ser claro, nítido, para que podamos actuar conforme a ese sonido. Porque si suena, vamos a suponer, alarma para la batalla, están viniendo los enemigos. Y es un sonido que no es claro, entonces podemos pensar que es una convocatoria para fiesta. Otra cosa, y entonces pues grave. Entonces, nuevamente aquí el apóstol Pablo nos hace esa comparación o ese símil en cuanto a la palabra que sale de nuestra boca
con la trompeta. Entonces, ¿qué tiene que ver esto entonces con nosotros hoy? Hay una palabra en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 1, que dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Yo puedo creer, hermanos, que está hablando del pueblo que Dios está levantando hoy entre nosotros. Que Dios está convocando y reuniendo a su pueblo para la batalla. Una batalla que comienza al interior de cada uno de nosotros. Y la trompeta ha venido. Y el sonido de la trompeta se ha dejado oír. Y lo hemos escuchado. Todos los días, en la mañana y en la noche, hemos estado oyendo la trompeta, que nos anuncia, que nos convoca, que nos despierta, que nos levanta, que nos lleva a la confrontación con la naturaleza terrenal, para que se levante en nosotros la naturaleza celestial, para que venzamos con el bien y el mal entrando en batalla. Y ahí ha venido el sonido muy claro, muy bien definido, y hemos escuchado esa palabra, esa voz, esa trompeta. Cuando yo estuve en el ejército, en el año 85, todas las mañanas sonaba la diana, a las 4 de la mañana. Entonces, allá sonaba la trompeta que nos hacía levantar en segundos. Cuestión de segundos estaba tendida en la cama, estábamos bañados, estábamos uniformados. Y esto no es ponerse unos mocasines, no, sino unas botas, que eso pues tiene unos cordones con una caña, una media caña, que en eso uno se demora lo que quiera. Y tenían que estar los adornos y las charreteras y el cinturón brillado, y bueno, todo muy bien puesto y bien alineado, los botones perfectamente, tenían que dar con el centro de la chapa y la chapa dar con la bragueta, y todo era así perfecto. Y en segundos estábamos todos formados afuera, en el patio de armas. Una vez sonaba esa diana, esa trompeta. Entonces no hay ni la menor posibilidad de que alguien se quedó durmiendo, porque, es decir, no hay espacio para eso. Si yo he sido convocado al ejército, estoy ahí en el ejército, pues me sujeto a lo que allí se establece. Entonces los sonidos de trompeta tienen un significado. Cuando suena esto, yo tengo que ir y formar y tener mi uniforme y tener mi vestimenta, y tengo que estar limpio, organizado, aseado, y el uniforme perfectamente puesto y limpio. Yo no puedo pasar en pantaloneta, ni en pijama, ni en chancletas, no. Tengo que pasar bien. Cuando estuvimos aquí con el hermano Alfredo en Casablanca, desarrollando los ejercicios de Gilgal, pues había un uniforme para asistir a toda la formación, la enseñanza, la instrucción. El tiempo de instrucción, pues cada quien tenía su uniforme según el nivel en que se encontraba, y cuando se convocaba en algún momento a formar en la plaza de armas, en el polideportivo, entonces todos llegaban allí uniformados. Quien llegaba en pijama o le faltaba alguna prenda del uniforme,
pues recibía una pequeña disciplina a manera de enseñanza, de que nosotros debemos estar preparados, debemos estar listos y que hay un orden, que hay un protocolo para las cosas, y eso tiene un sentido porque a la hora de una situación en la vida real podemos reaccionar como corresponde. Entonces, está sonando esa trompeta. ¿Y qué hacemos nosotros con eso? Primero, pues esa trompeta está convocando, está reuniendo y estamos oyendo esa trompeta, pero a la vez, en la medida que nosotros vamos avanzando en el camino y estamos recibiendo esa provisión y la hacemos parte de nuestra vida, nosotros mismos nos convertimos en esos mensajeros, en esas personas que hemos sido enviadas por Dios para convocar, para reunir, para llamar a los que forman parte de los ejércitos celestiales, del ejército de Dios, como soldados de Jesucristo. Y hay personas que no han escuchado la trompeta. Entonces, esa mujer iglesia, esa iglesia de la cual es parte tú, anuncia el evangelio, hace sonar trompeta también, con demostración de espíritu y de poder. De esa iglesia habla la Escritura diciendo que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. O sea, esa iglesia derriba las puertas de la muerte para rescatar a los que están allí cautivos, para convocarlos, reunirlos, llamarlos. Son personas que han sido escogidas por Dios, pero no lo saben. ¿Y dónde está la trompeta? Tú eres esa trompeta. Nosotros hemos escuchado la trompeta, pero a la vez nosotros nos constituimos en trompeta para que otros escuchen. Esto es una cosa de una responsabilidad y un compromiso muy grande, en verdad. Y quiero que hoy reflexiones sobre esto, quien quiera que seas tú que está allí escuchando este programa, porque a veces asumimos una posición netamente pasiva y pues qué deleite conectarnos mañana, noche, todos los días a escuchar las maravillas de Dios y la palabra que llega sorprendentemente cada día a afectar positivamente nuestras vidas. Pero bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué estamos haciendo con eso que recibimos? Pues de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, yo recibo y así mismo doy. Así mismo comparto lo que he recibido de parte de Dios. He oído la voz de la trompeta, entonces me vuelvo voz de trompeta para otros. Y como está escrito, al final hay una trompeta que se toca y los muertos serán resucitados. Y nosotros seremos transformados. Hay una trompeta, hay una voz que está sonando. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la voz de la trompeta nos resucitó. Y hoy vivimos una vida de resurrección. Y asimismo nosotros podemos hacer sonar esa trompeta que levante de entre los muertos. Despiértate y levántate tú que duermes. Y te alumbrará Cristo. Porque el día de oscuridad es para el mundo, el que mencioné antes en la escritura de Joel. El pueblo viene es como luz, por eso dice, como sobre los montes se extiende el alba, el amanecer. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, como el amanecer. Por eso la escritura habla del resplandor de su venida. Es luz, somos luz. Y en cuanto a sonido, somos trompeta. Bueno, para finalizar, quiero compartir con ustedes, pues ya que estamos hablando de una mujer iglesia que toca trompeta, pues es un pequeño
toque de trompeta de una mujer noruega, joven, de 35 años de edad, una mujer reconocida a nivel mundial. Se llama Tine Thing Helseth y está tocando en el marco de justamente en Oslo, Noruega, de la entrega del Premio Nobel de Paz en el año 2007. Entonces, esto quiere decir pues hace 15 años. Entonces, calculemos. En ese momento la trompetista noruega tiene 20 años de edad. En esa ocasión fue premiado como Premio Nobel de Paz el señor Al Gore. Quienes no lo saben, pues fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos, un líder mundial en cuanto a lo que respecta al cuidado del medio ambiente para reversar los efectos del cambio climático. De hecho, hay una película muy interesante que les recomiendo ver de Al Gore que se titula Una verdad inconveniente. Justamente en ese año 2007 conocí la película y tuve oportunidad de verla allá en los Estados Unidos. Así que bueno, sin más preámbulos, les dejo con esta mujer trompetista, Tine Thing Helseth. Mis amados hermanos, ha sido todo por hoy. Como siempre, pues nos vemos esta noche para la asamblea central de la semana, poder escuchar esa palabra que nos renueva, que nos hace nuevas criaturas, si es que la recibimos, si es que la ponemos por obra. Y acudamos no solamente nosotros, sino que seamos esa trompeta que convoca, que lleva invitados. Sobre todo ahora
que nos estamos acercando a una especial celebración, porque en solo unos días estaremos celebrando la fiesta de Pascua. Un abrazo y hasta un próximo programa del Jardín Musical. Abre la puerta de tu mente y de tu corazón. Escucha el sonido que restaura y sana tu interior. Son las melodías del cielo cuando habla tu Señor. Cuando habla tu Señor. Cuando habla tu Señor. Entre tanta tristeza